Amados hermanos, el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio en la carta a los romanos y estamos entrando a la tercera sección. Hemos hablado de una introducción, hemos hablado de una primera sección que es en donde se nos muestra la realidad del hombre pecado, de continuo pecado, sumergido al pecado, imposibilitado, vamos a decirlo así, para salir de esta situación, por tanto merece la ira de Dios. Luego vimos una segunda sesión donde estábamos viendo la solución a esa condición y ahí estábamos hablando, entre otras cosas, en el capítulo 4, acerca de Abraham y cómo Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham creyó antes de la ley, Abraham creyó antes de la circuncisión, y eso es lo que hace que Abraham haya recibido la promesa y a través de esa promesa la haya traspasado a todos nosotros que somos, vamos a decir, hijos de Abraham cuando hablamos de la fe. Y así como Abraham creyó y le fue contado por justicia, nosotros también debemos de creer en la persona, en la palabra de Dios, en la promesa de Dios y creer que el poder de Dios es suficiente para cumplir su promesa. Capítulo 5 estamos hablando acerca de que Dios nos acepta, Dios nos ama, Dios nos da seguridad, pero al finalizar hay un problema. Y el problema es que dice el apóstol, en donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y ahí es en donde entramos nosotros, el capítulo 6, y es nuestra tercera sesión. La tercera sesión básicamente nos está hablando a nosotros acerca de la santificación. ¿Por qué? Porque si bien donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, no quiere decir esto que porque ahora que somos salvos podemos pecar más. Es más, yo creo que el apóstol lo que quiere aquí es que entendamos nosotros que tenemos una vida nueva y hay que vivirla así. Tres cosas que no podemos ignorar. No podemos ignorar que estamos en unión con Cristo, no podemos ignorar que hemos sido crucificados con Cristo, no podemos ignorar que hemos resucitado con Cristo, y de eso es lo que él quiere hablar en el capítulo 6. Número 1, verso 3, ¿o no saben ustedes que todos hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? El verso 5, yendo un poco más hacia acá, dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en semejanza de su resurrección. Estamos unidos con Cristo, y lo que nos está diciendo Pablo aquí es que hemos muerto al pecado juntamente con Cristo y hemos resucitado a salvación juntamente con Jesucristo. Y es lo que nos está aclarando en los siguientes versículos. Verso 6, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque Él ha muerto y ha sido libertado del pecado. En otras palabras, al morir con Cristo, hemos muerto a esta vieja manera de vida que es de pecado, y al resucitar con Cristo, hemos resucitado a una nueva vida, lo que nos está diciendo el versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir a la muerte, ya no tiene dominio la muerte sobre él, porque en cuanto a que él murió al pecado de una vez para siempre, pero cuando él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esta es la exposición del apóstol Pablo. Si hemos muerto al pecado, ya no tenemos que volver a él. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Por eso es que él menciona que si ignoramos que estamos unidos con Cristo en la crucifixión, en la resurrección, estamos siendo esclavos de la muerte, estamos siendo esclavos del pecado. Ahora bien, hemos sido rescatados, hemos sido liberados, pues esto nos debe mostrar algo nuevo. El verso 21 nos dice, ¿qué fruto tenía entonces
en aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos, porque el fin de esas cosas era la muerte. El pertenecer, el estar bajo el pecado, nos da muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice el verso 22, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Esto realmente es hermoso porque nos dice que ahora que nosotros hemos sido liberados del pecado, ahora somos hechos siervos de Dios. Y ser siervos de Dios trae un resultado, trae un fruto que es nuestra santificación. Y como resultado, la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, ahora como nuevas criaturas, nuestra responsabilidad es apartarnos diariamente del pecado, sabiendo que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. El Señor les bendiga.